Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Una bienvenida de nuevo al programa Volados Legales. En esta ocasión nos acompaña de nuevo la licenciada Jennifer Salas para tocar un tema que a todos en algún momento nos va a tocar. En algún momento de nuestras vidas nos vamos a tener que ver con este tema. Recordarles que pueden vernos en Facebook todos los jueves a las 12:30 p.m. y por YouTube a las 2 p.m. Luego, si tienen consultas por WhatsApp, nos la pueden enviar al 8981-0661, 8981-0661. Igual van a aparecer los números de teléfono en el programa para que cualquier cosa estén atentos. Oye, les decía que el tema hoy es un tema que en algún momento de nuestras vidas nos va a llegar, tarde o temprano, y que casi siempre que se da, y a veces genera mucho conflicto, ¿verdad? Le hablamos del testamento, y nada mejor que Jennifer, que es una experta en derecho de familia, en estas menesteres, para que nos explique de esto. Jennifer, bienvenida. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Como siempre lo digo, es un placer estar acá, como en casa ya. Muchas gracias, Jennifer. Jennifer, ¿qué es el testamento y para qué sirve? Para que la gente le empiece a dar el valor que merece, porque creo que mucha gente vive la vida tranquilo, no se preocupa que si muere, qué puede pasar, o si un familiar muere, qué puede pasar con sus bienes. Para más o menos explicarle a la gente que un testamento tiene mucha importancia y que les va a, por así decirlo, eliminar un montón de problemas, ¿verdad? En caso de que un fallecido cercano muera. Sí, así es. Bueno, vamos a definirlo primeramente como lo define nuestro Código Civil, ¿verdad? El Código Civil establece que el testamento es la manifestación de la última voluntad del testador, que lo que busca es dejar en orden sus bienes y que su voluntad sea cumplida una vez que éste ya no esté. ¿Para qué sirve el testamento? Bueno, efectivamente, el testamento nos va a servir para evitarnos conflictos entre los herederos, ¿verdad? Que por lo general son las personas que amamos, es nuestra familia. Entonces, ¿para qué irnos y dejar tanto conflicto familiar? Entonces, es lo primero que viene a hacer el testamento. Bueno, nos facilita la ayuda de poner un albacea a administrar todos estos bienes, nos facilita un proceso sucesorio, porque eventualmente hay que abrir un proceso sucesorio, pero el testamento ya nos orienta en sí, cómo, ya como el camino para actuar correctamente. Exactamente. Eso sería, y bueno, básicamente, obviamente, cumplir la voluntad del testador, ¿verdad? Para eso es que sirve el testamento. Si el hombre es el que da la última palabra, ¿verdad? Así es. Bien, pues estuve investigando y dice que en Costa Rica existen dos tipos de testamento, el abierto y el cerrado. ¿Podría explicarnos las diferencias de cada uno y en qué consiste? Sí, claro. Bueno, el testamento abierto es el testamento más común en Costa Rica, es el testamento que más recomendamos también nosotros los abogados. El mismo consiste en apersonarse ante un notario público, ¿verdad? Primeramente, obviamente debemos ser asesorados en relación a este. Se le manifiesta al notario público cuál es su voluntad, se hace una escritura pública. Este testamento abierto se conoce como un testamento público. ¿Por qué público? Porque el contenido del mismo lo conoce el notario, lo conoce obviamente el testador, pero vamos a requerir también de testigos. ¿Okay? En algunas ocasiones son 2, en algunas ocasiones son 3 testigos. Nuestro Código Civil nos da los lineamientos de cuántos testigos necesitamos según el tipo de testamento que estemos realizando. Este testamento es el que se inscribe también en el registro nacional, entonces también por eso es que se conoce como un testamento público. El testamento cerrado, a diferencia del testamento público, nadie conoce cuál es su contenido, sino que el testador puede redactarlo de su puño y letra, incluso un tercero podría también redactarlo, no hay ningún problema, siempre y cuando este documento esté firmado por el testador. O sea, ya sea que lo escriba él o que lo escriba un tercero, el testador debe siempre firmar el documento y se entrega, ¿verdad? Por lo general en un sobrecito totalmente sellado. Igual se va a la oficina del notario público, se le entrega,
en presencia de testigos, importantísimo, no podemos omitir tampoco en el testamento cerrado los testigos. Y bueno, el notario público va a proceder a hacer una razón notarial donde va a indicar que recibió de tal persona el testamento en presencia de tales testigos y que él no conoce el contenido del mismo. Este testamento se llega a conocer hasta que el testador fallece, y es cuando, bueno, pues entonces el notario público procede a abrirlo y a dar conocimiento de cuál fue la voluntad del testador. Ese es el que se ve mucho como en las películas, ¿verdad? Ese es de las películas, las novelas, que se reúne la familia y ahora sí el abogado va a leer el testamento. Ese es el testamento cerrado. Pero el más común es el primero, el que vas y firmas. El más común es el primero, incluso tan público que está en el registro nacional, ¿verdad? Y incluso cualquier persona puede solicitar una copia en el archivo para ver si una persona tiene o no tiene testamento. Jennifer, para hacer un testamento, ¿qué requisitos se deben cumplir? Bueno, lo primero que nuestro código nos indica es que la persona debe estar en sus plenas facultades mentales, ¿verdad? Una persona tiene que tener total libre disposición de hacer ese testamento, porque estamos hablando de que es su voluntad. Justamente por este hecho no puede ser engañado, no puede ser coaccionado, no puede estar bajo presión de los herederos, ¿verdad? O de familiares. Debe ser mayor de edad, o bien tener capacidad legal para poder dar testamento. Básicamente sería eso, y cumplir con los requisitos de tener los testigos y de hacerlo mediante un notario público, que es la persona facultada para hacer el testamento. ¿Se podría impugnar un testamento? Sí, claro. Un testamento se puede impugnar, se puede solicitar su anulación, ¿verdad? La revisión del mismo. ¿Cuándo lo podemos hacer? Cuando tenemos sospechas o cuando algún heredero cree que se violentó alguno de los requisitos que el Código Civil estipula para este. ¿Cuáles? Bueno, los que acabamos de mencionar. Si un heredero considera que su papá era el testador y dejó testamento, pero resulta que le dejó todo a la hermana, y si este hermano considera que la hermana lo coaccionó, ¿verdad? Lo tenía obligado, lo amedrentó para que él se diera testamento, o bien si, algo muy importante, si no se cumplen los presupuestos de los testigos. Si en el testamento abierto el código nos dice que ocupamos 2 testigos y solo tenemos la firma de uno, ya ese testamento no está cumpliendo con uno de los presupuestos indispensables de la ley. Entonces este puede ser, exactamente, puede ser un punto a favor de una persona que desee impugnar el testamento. De ahí la importancia, ¿verdad?, de este tipo de llamémoslo trámites legales, hacerlo con un abogado realmente de confianza, pero no solo de confianza, un abogado que realmente sepa y que tenga el cuidado de cumplir con todos los presupuestos del Código Civil tal cual se deben de cumplir. Jennifer, ahí me surge una duda. Si digamos, un familiar dice que el hermano forzó o se aprovechó, tal vez es un adulto mayor, ya no tiene sus 5 sentidos muy bien, ¿verdad? Entonces lo puede engañar, que firme el documento. Esa persona que siente que se abusó de esta, tiene que demostrarlo ante... Claro, por supuesto, tenemos que ir ya a instancias legales, ¿verdad? La vía correspondiente, y la persona que quiere impugnar el testamento es, como decimos en derecho, quien tiene la carga de la prueba. Tiene que probar el por qué sospecha o por qué sabe que fue coaccionado, que fue engañado, ¿verdad? Para así lograr impugnar el testamento o anular lo que desea anular, o, ¿verdad?, en su defecto dejarlo, haga la redundancia, sin efecto. Cuando una persona muere y no dejó testamento, ¿qué procede? Que era lo que decíamos al principio, porque me imagino va a ser un burumbum, todo el mundo va a querer su pedacito del pastel, ¿verdad? Sí, bueno, es un poquito más complicado, por eso al inicio decíamos, ¿para qué sirve un testamento? Para evitar los conflictos entre herederos. Cuando una persona no ordena sus bienes por medio de un testamento, pues igualmente tenemos que abrir un proceso sucesorio, lo que la gente comúnmente llama la famosa mortual, que dice la gente, ¿verdad? Así lo conoce la gente. Sí, pero su nombre correcto es un proceso sucesorio.
¿Qué va a suceder ahí? Bueno, que entonces los herederos se van o sea, van a escoger se van a escoger por medio de los herederos legítimos que establece el Código Civil, ¿verdad? Que ya esos tienen un orden, los hijos, la cónyuge, los papás, ¿verdad? Y ahí entra toda una serie de familiares, pero así se debe de hacer. Y tenemos dos tipos de sucesorios: el sucesorio en vía judicial, que es cuando hay contienda, cuando tenemos incapaces, cuando tenemos personas menores de edad, cuando no están de acuerdo los herederos, tenemos que ir lamentablemente a pleito, a la vía judicial. Mientras que si los herederos todos son mayores de edad, no hay contienda, ya todos saben qué le corresponde a cada uno, porque papá tal vez en vida manifestó su voluntad y todos están dispuestos a respetarla. Entonces basta con apersonarse ante un notario público para que éste abra el proceso sucesorio en vía notarial. En caso que haya una disputa, eso me imagino que tarda mucho. Sí, lamentablemente los procesos sucesorios en nuestro país están tardando bastantes años. O sea, realmente hay que armarse de paciencia, porque sí, es un proceso bastante largo. Por eso es importante intentar mediar, ¿verdad?, entre herederos, intentar conciliar para que estos lleguen a un acuerdo y pues se haga el proceso sucesorio en vía notarial, o en su defecto, como es el tema de hoy, mejor que todos tengamos conciencia de que lo ideal sería dejar un testamento para ahorrarle a los herederos este tipo de conflictos. ¿A qué se deberá, por tu experiencia, que la gente como que le tiene cierto miedo a hacer un testamento? Como que es algo como un tabú, lo siento yo. ¿Será que la gente siente que si estoy haciendo testamento estoy llevando a la muerte? Sí. Estoy sintiendo como que ya me voy a morir. Porque hay mucha gente que uno ¿usted tiene testamento? No, jamás, ¿para qué? Si no me voy a morir. Sí, creo que también puede ir bajo la línea de que las personas son cambiantes. Okay, hoy papá puede creer que él quiere heredarle a todos los hijos por igual, pero puede que en unos años papá sienta que tal hijo fue malagradecido y no le corresponde la misma porción del pastel, por decirlo de alguna manera. Mas, sin embargo, tenemos que entender que los testamentos se pueden ir modificando con el tiempo, entonces no debería de ser una limitante para hacer un testamento. Esa era la siguiente pregunta, si un testamento se puede modificar e incluso actualizar, ¿verdad? Porque tal vez ayer firmé un testamento, a los 5 días tuve una discusión, una diferencia con alguno de los que iba a dejarle la herencia y decidió cambiarlo. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Claro, totalmente. Los testamentos son modificables. Lo ideal es que usted primero concientice bien de cómo quiere repartir, ¿verdad? Para que no tengan que estar cambios, sobre todo por un tema de gasto de honorarios del notario público, que cada vez que usted lo quiera modificar, pues va a incurrir en ese gasto. Pero sí, los testamentos pueden ser modificables, o incluso se puede anular por completo uno y hacer uno nuevo. Siempre, cada vez que hagamos un nuevo testamento, por ley deja sin efecto el anterior. Entonces, una persona pudo haber hecho 3 testamentos que al momento de su fallecimiento, el testamento válido va a ser el último. O sea, el último testamento por ley anula todos los anteriores. Pero precisamente es lo que nos da la facultad de irlo modificando a medida de que pues, la persona lo necesite, ¿verdad? Otra duda que me surge, digamos, dejo una casa a 3 de los hijos. Ahí usted en el testamento tiene que especificar, le dejo la refrigeradora a tal, le dejo la refri a este, le dejo la... ¿Usted puede hacerlo tan específico? Sí, hay gente que lo hace así. De hecho, tuve una persona en mi oficina que quiso heredar máquinas de un taller. Se dedicaba a hacer vidrios, ventanas, ¿verdad? Y usaba maquinaria. Entonces él quiso decir, bueno, la máquina con la serie es de fulano, la máquina con la serie tal, o sea, así de manera tan específica se puede hacer. Pues tal vez no es lo ideal, porque no vas a ponerte a contar 20 cucharas para uno, 20 tenedores para el otro, ¿verdad? Y tal vez lo ideal sería como
hablarlo como el menaje de la casa, ¿verdad? Generalizarlo y decir, bueno, todo el menaje que se encuentra dentro de la finca número tal le corresponde a tal hijo, ¿verdad? El carro a tal otro, la casa tal a tal otro, y tal vez especificarlo un poquito más general, porque si no, imagínense, se nos hace un testamento de no sé ni cuántas páginas. Pero imagino que hay gente que los pide así. Sí, como le digo, este señor en tema de máquinas, eran un montón de máquinas y él quiso una por una, testar una por una. Si no jugando. Jennifer, ¿cómo se ejecuta un testamento ya? En el momento en que, ¿cómo procede ya? Bueno, como lo decía anteriormente, aunque exista un testamento, igual tenemos que abrir un proceso sucesorio. Entonces, pues lo primero es buscar el notario público, ¿verdad? Un abogado notario público, que nos asesore, nos ayude con el trámite. Tenemos que sacar una constancia en el archivo del testamento que existe, entre otro poco de documentos para abrir el proceso sucesorio. Si hay un testamento, en buena teoría, ese sucesorio debería de ser en vía notarial, siempre y cuando todas las partes respeten la voluntad del testador que está impreso en ese documento. Pero si lamentablemente a la hora de dar lectura al testamento alguno de los herederos está inconforme, por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y considera que dentro del testamento existe una violación de ley, que por lo tanto el mismo puede ser anulable, pues no nos queda más que abrir ese sucesorio en vía judicial, aún con el testamento. Acá nos llega una pregunta de don Rogelio Rojas de Heredia. Dice, ¿cuántos años tiene validez un testamento? Digamos, me imagino que lo que pregunta es, si lo firmo hoy, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Es hasta que muere o cómo se maneja eso? El tiempo para el testador. Ajá, aquí sí, la pregunta hasta que muere. En el momento en que muere empieza. Ajá, vamos a decir que es vitalicio, o sea, usted hace el documento hoy, usted lo firma, se lo entrega al notario. No importa que haya público, pasado 30 años. No importa que haya pasado. Hay gente joven que no le tiene miedo a estas cosas y hay personas de 20 años haciendo un testamento, porque tal vez ya tienen propiedades, ¿verdad? Ya tienen que testar. Entonces lo hacen. Si es una persona que va a fallecer hasta los 60 años, 70 años, imagínense la cantidad de años que ha pasado. Entonces en realidad pues no, el testamento no tiene como una fecha de vencimiento. Hay un plazo que existe dentro de los testamentos, pero no es realmente para el testador, sino es para los herederos. Y es en el tema de querer impugnarlo o de querer anularlo. Ahí sí, ahí existe un plazo de 30 años. Una vez que usted no está de acuerdo con lo que dice ese testamento, hay un plazo de 30 años para que usted abra el proceso y diga por qué usted no está de acuerdo con ese testamento. De hecho, a modo de comentario, desde, bueno, mi esposa es abogada y creo que a los 3 años de casado ya decidimos hacer un testamento, entonces ya lo tenemos ahí. Es lo ideal, sí. Tal vez con el paso de bastantes años, si ustedes hacen modificarlo, ¿verdad? Como modificarlo. Tal vez testé cuando no hayan hijos. Han pasado 10 años y ya tengo hijos. Sí, entonces ahí es donde vengo y lo modifico porque voy a incluir a los hijos. Porque es muy importante, ¿verdad? Si yo hago un testamento y después hay personas que si hay que heredar y no las incluí en el testamento, podrían eventualmente quedar fuera. No siempre, porque la ley también nos habla de los herederos forzosos, ¿verdad? Entonces no podemos simplemente dejarlos por fuera. Sí, que sería una ingratitud, por así decirlo. Acá nos pregunta Samaris Loría, ella es de San Carlos. Dice, ¿quién hereda primero, el cónyuge o los hijos? Ninguno de los dos. Ninguno. No, vamos a ver, dentro de la línea de herederos legítimos, justamente los primeros son cónyuge e hijos. Ajá. ¿Okay? Los dos, tanto cónyuge como hijos, están al mismo nivel. nivel. Sí, pero son parte de los herederos forzosos. Y la ley nos habla en el 595, me parece, del Código Civil de los herederos forzosos. ¿Cuáles son los herederos forzosos? Bueno, el testador puede hacer lo que él desee con sus bienes, pero si hay herederos forzosos, tienen que respetar a estos. ¿Qué son los herederos forzosos?
Los menores de edad que todavía reciben alimentos, no podemos excluirlos, tenemos que heredarlos sí o sí. Una cónyuge que depende totalmente de este testador es un heredero forzoso, tampoco la podemos quitar. Un incapaz, una persona incapaz de por vida, tenemos que heredarle de por vida. Igual padres que dependen económicamente de nosotros, siempre y cuando se demuestre que ninguna de estas figuras tiene cómo valerse por sí mismas. Pero entonces hay que respetarse. Entonces habría que ver cónyuge e hijos, qué necesidades hay, pues heredan ambos. Jennifer, Noelia Bermúdez desde Cartago nos pregunta, cuando fallece el marido, ¿qué le queda a la esposa? Y no ha dejado un testamento. Bueno, como dicen en derecho, depende. Depende porque podemos estar hablando de una esposa que convive con el esposo, ¿ok? Entonces la esposa va a heredar parte del patrimonio, porque si hay hijos, ese patrimonio se reparte entre la esposa y entre los hijos. Si no tenemos hijos, pues la esposa hereda absolutamente todo el patrimonio, si no hay testamento, ¿verdad? Si hay testamento, obviamente lo que decíamos, tenemos que respetar primero la herencia forzosa, aunque tal vez el testador lo haya omitido en su testamento, y posterior a ello, entonces, pues cumplir la voluntad del testador. Si el testador le quiso dejar 2 fincas y 3 carros, pues le quedó todo a la esposa. O sea, es lo que la voluntad del testador haya designado en el papel. Aquí hay otra pregunta interesante y lo que decíamos, que la gente no acostumbra a dejar testamento. Es don Manrique Ciaja de Santa Cruz. Dice que se les murió el papá, no hizo herencia. Testamento. Sí, no hizo testamento, perdón. Y que dejó una casa, ¿cómo se reparten ellos la propiedad? Es la duda que tiene don Manrique. Igual si es solo una casa y son varios hermanos, no tenemos testamento, pues tenemos que ir ante el notario público a abrir el proceso sucesorio y es lo mismo, son los 2 escenarios. Como hermanos nos vamos a poner de acuerdo que la casa quede a nombre de todos, sería en copropiedad, o si alguno de todos no está de acuerdo, pues igual tenemos que abrir el proceso sucesorio en vía judicial y que el juez decida qué se va a hacer con esa casa, que muchas veces se manda a venta forzosa, se vende la propiedad y del dinero se reparte lo que le corresponde a cada uno porcentualmente. En estos casos últimos es cuando suelen haber los conflictos, ¿verdad? Que alguno quiere más, otro quiere menos, que él es tal. Hay hijos en muchas ocasiones, que es uno de los conflictos que más comúnmente vemos los abogados, cuando tal vez son 3 hijos y solo uno vio mayoritariamente al papá, que tal vez el papá estaba enfermo y fue el que lo cuidó. Sí. Entonces ese que fue el que lo vio y el que lo cuidó, al final es el que tal vez dice, no, me corresponde todo a mí porque yo vi por papá, ¿verdad? Cuando él estaba enfermo, o por mamá cuando ella estaba enferma. Entonces ese es el tipo de conflictos. O conflictos como son 3 hermanos, 2 tienen casa propia, pero el tercero no tiene casa propia. Entonces el que no tiene considera que él tiene más derecho de que la herencia sea de él porque los otros ya tienen. Pero al final del día, por ley, todos son herederos en partes iguales. O en casos de que es un segundo matrimonio, muere el marido y la segunda esposa, el marido tiene hijos de la relación, ahí es otro conflicto. Ese es otro, la segunda esposa quiere la herencia solo para sus hijos, pero ya existían hijos previos de un primer matrimonio que son hijos reconocidos y que también heredan, o sea, también son parte de esa línea de herederos legítimos, hablando de que no exista un testamento. Sí, esos son los dolores de cabeza que uno por así decirlo, se evita, ¿verdad? Exactamente, de ahí la importancia, como decíamos al inicio. Hay una frase muy bonita que dice que si usted hace testamento, usted hereda amor y paz. Sí. Y es precisamente porque no deja conflictos. Perfecto. Bueno, o se procura no dejarlos, ¿verdad? Porque a veces las partes tampoco están de acuerdo con lo que se testó, pero es lo ideal. Perfecto. Nos ha vencido el tiempo, Jennifer. Agradecerle su gentileza y
su claridad para explicar el tema, la verdad muy, muy enriquecedor. Los invitamos y les agradecemos su sintonía. Y recuerden todos los jueves seguirnos a las 12:30 en Facebook y 2 p.m. en YouTube. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias.